proyecto muy duro con los tapones de punta contra los dirigentes, no solamente contra las barras. Creo que lo tengo en línea ahí, sí, a don José Rodolfo Martínez Llano. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a toda tu audiencia, Tito. Bueno, novedades espectaculares en la interna del PJ. Bueno, yo te diría que son novedades que exceden a la interna del PJ porque son decisiones que marcan de alguna manera un norte en materia política, tanto en lo que es la escena política provincial, también como nacional. Porque en definitiva se trata de un fallo que trasciende a un tema específicamente local y sienta un precedente que sin duda va a llamar la atención y va a hacer de que recapaciten y tengan en cuenta lo que dije más de una vez: se pueden hacer cualquier cosa menos dejar de pagar las consecuencias. Se pagan las consecuencias. En este caso, y para ilustrar a la audiencia, lo que hoy ha ocurrido es un fallo del juez federal con competencia electoral en Corrientes, el doctor Gustavo Fresneda, que dejó en suspenso la proclamación de candidatos surgido de la elección interna. Esto como consecuencia de que fue apelado por la línea Vamos Compañeros el escrutinio definitivo y la proclamación de los candidatos, señalando de que no se podía dar por concluido el proceso electoral, estando pendiente de resolución si la carta orgánica bajo la cual se llevó a cabo el proceso electoral es válida o no. Eso por un lado. Eso está pendiente en la Cámara Electoral Nacional. Eso está en la Cámara. Claro, hace varios meses que está en la Cámara porque digamos, las autoridades, el interventor, hicieron algo indebido, que es modificar la carta orgánica antes del llamado a elecciones, y eso, como si fuera una intervención federal, no puede un interventor federal antes de llamar a elecciones provinciales modificar la Constitución. Sí. Entonces, sobre eso el juez Vallejos validó eso, se apeló y fue a la Cámara Electoral, y eso todavía en la Cámara no se resolvió. El segundo punto que el juez Fresneda dice es que hay que esperar a ver qué resuelve Servini de Cubría respecto a si la intervención al partido es nula o no es nula. O sea que de alguna manera pone en el freezer el proceso electoral hasta tanto en otras jurisdicciones, esto es en la capital federal, tanto la jueza como la Cámara resuelvan estas cuestiones que son previas. En la parte, digamos, final de su resolución, el juez dice: esta magistratura entiende que la homologación de la proclamación de listas debe diferirse hasta que obre debida constancia de que se han resuelto los planteos antes mencionados, dado puede existir conexidad con lo que se resuelva en esta instancia, y en su consecuencia resuelve remitir las presentes actuaciones al Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la capital federal a cargo de la doctora Servini para su anexión a los autos que tramitan ahí en esos estados. Ahora, ¿y cómo juega, Rodolfo, esto de que el viernes pasado ya asumieron supuestamente las autoridades, por lo menos las provinciales, elegidas en ese acto? ¿Queda suspendido también ese acto? Con cuando se le notifique, seguramente hoy o mañana ya está notificado. Ya están notificadas. Está notificado en los apoderados nacionales. Los apoderados nacionales ya tienen conocimiento de esto. Tienen conocimiento, y ese acto fue un acto irregular, es decir, un acto formal, pero en términos jurídicos lo que vale es si en este caso el juez federal con competencia electoral valida o no la proclamación, es decir, para poder ir al Banco Nacional a registrar la firma o ir al mismo juzgado para cualquier trámite, sea provincial o nacional, tiene que tener la validación que solamente da este juez, que es el doctor Fresneda, que es el que firma
la O sea, resolución. cualquier cosa que vayan a pedir las autoridades que surgieron supuestamente de los comicios internos, cuando el apoderado, cualquiera de los apoderados se presente al juzgado federal, le van a decir, estése a lo resuelto en tal resolución Exactamente. y espere a ver lo que dice Servini. Así es, en el punto segundo del considerando dice el doctor Fresneda que el apelante refiere a que se encuentra pendiente de resolver por la excelentísima Cámara Nacional Electoral el planteo formulado en relación a la aprobación de la modificación a la Carta Orgánica Partidaria. En consecuencia debe estarse a lo resuelto por dicho tribunal, como así también se encuentra pendiente el planteo de nulidad y la intervención que tramita ante el expediente Cámara Nacional Electoral, Juzgado de Servini de Cubría 10.644, del registro del Juzgado Federal número 1 a cargo de María Servini. Por lo que, y esto es lo importante, en tales condiciones luce prematura la aprobación del escrutinio y la correspondiente proclamación de candidatura. Es decir, que a criterio del juez es prematuro aprobar el escrutinio y la proclamación de las candidaturas hasta que previamente en otra jurisdicción, en el caso en la capital federal, se resuelvan estas cuestiones. Esto te pregunto, yo di por sentado que todo el proceso además de ser aprobado por la Junta Electoral, también antes de que se haga el acto ese que hicieron, creo, el viernes, también contaban con la aprobación del juzgado federal, o sea que nunca tuvieron esa aprobación. Lo que pasa es que ellos vinieron desarrollando la Junta Electoral, que era una junta muy particular, coaptada por los bonaerenses, haciendo un montón de desastres. Venían dictando resoluciones, y esas resoluciones, bueno, la única instancia de modificación es la del juez federal, que actúa como instancia única por la vía del artículo 32. Bueno, se fueron de alguna forma aprobando pasos del cronograma electoral. Lo que había que esperar es el momento en el que al final del proceso se resuelve la aprobación del escrutinio, que es el único que tiene la garantía de la doble instancia, es decir, que no solamente en este caso va a resolver en su momento Fresneda, sino que lo que pueda resolver allá en el futuro Fresneda es susceptible de apelación nuevamente a la Cámara Electoral, porque así lo prevé de alguna forma la ley, o sea, da la garantía justamente del doble conforme. O sea que está mucho más complicado de lo que uno puede creer todavía. Falta el fallo de Servini, falta el fallo de la Cámara Nacional en el otro tema, y podría... Y falta el fallo de la Cámara respecto al fallo de Servini, porque Servini va a resolver en un sentido o en otro, y la parte perdidosa va seguro va a apelar. Por eso nosotros siempre dijimos que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política, ni son los tiempos de las expectativas y de los medios. Y por eso llamamos a la reflexión respecto a que estos son temas políticos que debían resolverse necesariamente en el ámbito de la política y en el tiempo oportuno. Y por eso es que en noviembre, cuando se hizo la audiencia, yo pedí un cuarto intermedio para que el Consejo Nacional asuma la responsabilidad política de evitar llegar a una situación de esta naturaleza. Ahora, eso no se pudo conseguir. No, porque no les entra bala, es decir, ellos creen que pueden hacer cualquier cosa. Y cuando yo sé que vos tenés la personalidad, el conocimiento, la fuerza necesaria, aunque capaz que me decís que no, pero seguro que hablaste con 2, 3, 4 de los integrantes del Consejo, ¿y ninguno se quiere jugar a nada? No, porque ahí, digamos, la que hace y deshace es Cristina. Entonces es difícil, y Cristina verdaderamente no está a la altura de poder conducir la diversidad de un partido que necesita respuestas políticas. Lo que pasa en Córdoba, allá en Catamarca, en Misiones, Jujuy, bueno, Corrientes, realmente muestran que hay un estilo muy cerrado, muy sectario, y el justicialismo no es un club de amigos, tiene que manejarse conforme a reglas, y en eso, cuando se encuentran con jueces como Fresneda o como Servini, que realmente que tienen personalidad,
es bueno que pongan los límites para que esto sirva, más allá de la cuestión de Corrientes y del PJ, sirva para que los partidos políticos vuelvan a ser una herramienta fundamental en el funcionamiento democrático. Sí, pues qué bueno que la justicia electoral también tome cartas en el asunto y sanee conductas, Bien, digamos, violatorias de la... Es muy bueno, porque si no es como que es volver a creer en la justicia, porque muchos compañeros ya cuando hacíamos una presentación y la otra, es como que ya creían, bueno, sí, esto, lo no otro. te van a dar bolilla. Se llega un momento, sí, como que es más o menos ladrar a la luna, pero yo siempre confié en el manejo de los tiempos y confié también en que los jueces, sobre todo en materia electoral, cuando resuelvan un caso como el de Corrientes, lo que están haciendo es sentando un precedente a nivel electoral nacional. No pueden resolver el día de mañana en sentido contrario en otro distrito. Claro. Y en los temas de las intervenciones es algo que preocupa a todos, porque todos los distritos no quieren tener, digamos, una tiranía partidaria en que si te dice que debe durar 1 año, termine durando 6 años, y que las listas las hayan digitado en las últimas 3 elecciones de la manera que lo han hecho. De manera que, en ese sentido, creo que llega un momento de hacer tronar el escarmiento. Yo decía no hace mucho, Cristina se va a pelar la frente en Corrientes, se va a chocar con el horcón del medio, porque todas las cosas tienen sus límites. Y creo que los correntinos, en este sentido, y más allá de los peronistas, creo que de alguna manera están ejerciendo válidamente sus derechos a ser respetados como tales. Qué bueno que haya salido bien, que el juez Fresneda haya tomado esta decisión, que se necesita, aparte de la decisión jurídica, digamos, también el coraje político, ¿por qué no?, de hacerlo y meterse en una interna caliente como siempre la del PJ, y de alguna manera, claramente, tocarle los intereses al PJ Nacional, o sea, a la señora Cristina. En ese sentido, lo de Fresneda es impecable, y no dudo de que también Servini de Cubría, llegado el momento, entiendo que va a resolver conforme a derecho lo que corresponde, que creo que es esto, y si no, iremos a la Cámara Electoral, y bueno, por lo menos tenemos la satisfacción de que no nos hemos quedado quietos, seguimos luchando, seguimos planteando las cosas, y realmente fue un logro significativo que marca como un antes, un después, y que, bueno, también por la respuesta de los compañeros que han llamado de todos lados, en medios, de distintos medios, y lógicamente entre los medios, yo tengo que destacar, digamos, tu persona, tu espacio, y por eso es que estos minutos, digamos, trato de contribuir a la aclaración que por ahí se generó, porque muchos compañeros no terminan de entender cómo es la cosa. Sí, sí, sí. Para que se entienda, en este momento las autoridades que asumieron han dejado de ser las autoridades legales, legítimas legales del partido, y no pueden realizar ningún trámite administrativo. Ningún trámite administrativo, bancario, electoral, es decir, no están, digamos, con los papeles en regla como para actuar, ni pueden convocar al Congreso, ni pueden, digamos, no pueden hacer nada. La autoridad del partido, mal que te pese y me pese y nos pese, sigue siendo la intervención. Eso está por verse. Es otro capítulo que vamos a ir viendo. De hecho, además, te quiero decir de que el diálogo está abierto, o sea, más allá de todas estas cuestiones judiciales y todo, de lo que se trata es de buscar la mejor forma de salir de esta situación. ¿Con el gordo tránsfuga cómo era también? ¿Cómo? ¿Con el gordo tránsfuga, cómo era? El otro día, el gordito travieso, ¿cómo era? Acá, Pero ese no juega ni en primera C, ese no es ni interlocutor de nada. Bueno. Esto necesariamente tiene otro nivel que puede manejar. No juega. No, exactamente. Rodolfo, te comprometo. Hay que tener fe, confianza, y hay que seguir en la lucha. Sé que estás comprometido y todo el mundo te está buscando. Te comprometemos y un día de esto te venís a estudios y analizamos el futuro de la política correntina. Sí, con mucho gusto. Y si querés traer ese muchacho, esa chica, no sé qué está ladrando ahí, que traela de visita.
Bueno, muchas gracias y un cordial saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Don José Rodolfo Martínez Llano, y entonces la noticia de último momento: suspendido los efectos de la elección interna del PJ, no tiene autoridades el PJ correntino. Creo que lo tengo a don Daniel Escribano en línea. Don Daniel Escribano, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Tito? Saludos para vos y toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Te demoramos porque estábamos metidos acá. Cayó la interna del PJ correntino, después de varios meses de disputas, de gozo. El juez electoral de Corrientes sujeta la decisión definitiva de lo que vaya a ocurrir a lo que resuelva doña María Servini de Cubría en los planteos que tiene que resolver ahí en Buenos Aires. Así Mirá que vos, estuve viendo en las redes que ya había movida, había listas, todo, ¿no? No, se hizo la elección. Ya se hizo, sí, perdón. pues sí, incluso el viernes asumieron las autoridades, pero hoy, recién, hace minutos, hace horas, el juez electoral de Corrientes, el juez federal con competencia electoral, dictó esta resolución suspendiendo el trámite, digamos, todo lo realizado en la interna, hasta tanto se pronuncie la juez nacional electoral. Esto es doña María Romilda Servini. Sí, llamativo que salga ahora, ¿no? El tema y no antes. Bueno, no, pero suele ocurrir. Lo que pasa es que apresuraron también la asunción el viernes pasado, y entonces, si hubieran demorado un poquito, probablemente el fallo hubiera salido y hubiera impedido que hagan la ceremonia de asunción. Bueno, te pregunto, paro universitario, lío de esta chica, la ministra de Seguridad. Sí, ¿Qué hacemos? Hay muchos temas. Si querés empezamos por la situación del sistema universitario. Bueno, hoy es el primer día de los 2 días de paro, hoy y mañana, decretado por todas las federaciones de docentes universitarios, la FEDUN y la CONADU. Y bueno, como muy pocas universidades empezaron las clases al día de hoy, en las que sí empezaron las clases, bueno, el paro fue bastante importante, ¿no? De todas maneras, lo que seguramente anuncia estas medidas de fuerza, que vamos a tener un primer cuatrimestre en las universidades con bastantes medidas y posibilidad de que haya paros reiterados, ¿no? Por más que quizá algunos analizan que esta no es la mejor medida, hacer un paro, y sí quizá se puedan llegar a escuchar algunas otras propuestas, como las que pueden acercar rectores u otras organizaciones de estudiantes, de hacer clases públicas, otro tipo de protesta que se pueda visibilizar mejor el momento crítico que vive el sistema universitario. Claro, creo que el sistema universitario, por sus propios medios, digamos, tiene que empezar a dar respuestas científicas a esta problemática, ¿no? Para eso tiene un montón, no es muy académica mi expresión del montón, pero muchas unidades académicas de ciencias sociales que analizan la realidad nacional y mundial, como para difundir esto y que la gente empiece a entender, porque es verdaderamente preocupante el nivel con el cual estamos decidiendo políticamente en nuestro país, cómo estamos votando, cómo estamos eligiendo, ¿no? Sí, no tengo demasiados datos, pero te puedo adelantar que, digamos, desde el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, para explicarle a la audiencia, el CIN es todos los rectores. A todos los rectores de las universidades nacionales públicas. Bueno, se está empezando a trabajar en una estrategia unificadora de los discursos y una estrategia en comunicación como para poder llegar más efectivamente a la sociedad y explicar cuál es la situación del sistema universitario. Me parece que es una buena decisión. Muy buena, muy buena. Y bueno, también por supuesto apoyado en, digamos, las capacidades de los equipos de comunicación de cada una de las universidades, ¿no? Que son muy buenas. No, y fundamentalmente, además, el apoyo que ya tuvo el sistema educativo en aquella primera jornada de apoyo a la universidad, que debe haber sido la más grande y pacífica y fuerte, impactante desde el punto de vista político y social, hacer que eso justamente se ratifique y se profundice, que toda la sociedad entienda la importancia de la universidad pública, ¿no? Sí, totalmente. Y también empezar a explicarle a la gente qué es esto de las auditorías, ¿no? Porque parece como que ahí se invirtió la carga de la prueba. Las universidades son culpables hasta que demuestren lo contrario.
y también explicar un poco cuál es la situación presupuestaria, por qué está complicada las universidades. Lo hemos hablado acá. Sí. La verdad que es una situación bastante complicada para poder sostener el sistema, darle un piso de calidad, de crecimiento, y teniendo en cuenta también que, por ejemplo, hay prácticamente 0 programas desde el Estado Nacional para apoyar la investigación, fundamentalmente en un área muy, digamos, bastardeada como la de ciencias sociales, ¿no? ¿Para qué queremos ciencias sociales? Sí, pues. A otras cosas. Bueno, digamos, me parece que un país que no investiga, no apuesta a la investigación, no apuesta a la reflexión crítica y a otras cuestiones, es un país que no tiene demasiado futuro. Esto lo dicen los rectores todo el tiempo. Pero sí, pues, además debiera decirlo el presidente, que se precia de ser un economista supuestamente estudioso, debiera tener el discurso exactamente contrario. No, quiero que se estudie más, se estudie mejor, se profundice, que las conclusiones, los trabajos sean serios, revalidados, patatín, patatán. No, totalmente. Y vos sabés muy bien que la universidad es un lugar donde hay muchas fortalezas, algunas debilidades. Bueno, las cosas que están mal hay que corregirlas y se van a corregir. No hay una visión fundamentalista del sistema universitario. Lo que es innegociable es la autonomía, eso vos sabés, vos también sos docente universitario, ¿sí? Y me parece que es el punto de partida como para que la universidad pueda seguir siendo, entre otras cosas, instrumento de, digamos, de movilidad social. Sí. Y que hace, de nuevo, a la libertad. ¿Qué más ejemplo de libertad que cada universidad por sí misma, por decisión de sus claustros, decida qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, qué carrera seguir, etcétera, etcétera? Totalmente. ¿Querés algo más de libertad que eso? No, totalmente. Y digamos que la universidad también es un espacio de libre pensamiento. Sí, pues. Mirá, casualmente, te voy a dar un dato. En la Universidad Nacional de Avellaneda, donde vos sabés bien que yo ocupo un cargo de gestión, están organizados todos los partidos políticos. Hasta La Libertad Avanza tiene un incipiente grupo de estudiantes organizados. Sí, pues. O sea, con absoluta libertad. Claro, el adoctrinamiento, que también es otro de los leitmotiv que se le achaca a las universidades, que como yo también te dije, no estaría funcionando si las universidades adoctrinamos, porque la mayoría de los jóvenes votaron a Milei. Sí, pues. Bueno, también todo eso merece tener una explicación básica, elemental, simple, para que la gente tenga la información y acercándonos a datos, fundamentalmente a datos duros que expliquen esta situación. Me parece que eso va a ser muy importante en los próximos días, donde, bueno, sabemos muy bien que está todo mezclado. Bueno, te saco del ámbito académico universitario. Dale. Y te llevo, ponete la camiseta, las rayas esa, decís que tiene los colores argentinos, así que no se puede hablar en contra. El proyecto de Patricia Bullrich, que considera las Barras Bravas como una organización criminal y que tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial como una organización criminal. ¿Qué te parece eso? ¿Qué dicen los muchachos de la Guardia Imperial? No, yo creo que la situación, sabemos que alrededor de las Barras Bravas generalmente hay todo tipo de negocios. No quiero decir negociados, porque también uno tiene que tener las pruebas, pero también no podemos desconocer que ninguna barra, digamos, vamos a decirlo al revés, todas las barras tienen su pata política. Inclusive en La Libertad Avanza. Hay casos muy concretos donde algunos punteros de La Libertad avanza en la zona oeste del Gran Buenos Aires. ¿Seguro? Sí, entonces, por eso no quiero decir que esté bien o esté mal. Lo que me parece que está bueno ordenar un poco eso, pero esto sale como una actitud absolutamente relacionada con lo que pasó en la marcha de los jubilados. Sí, y lo que va a pasar el miércoles. ¿Por qué? Porque la pregunta que uno se hace es ¿por qué no antes? ¿No? Si era que era tan peligrosa. Por supuesto. Y también hay que tener mucho cuidado para no meter todo en la misma bolsa. Guarda, porque sabemos que la barra brava son 20 o 30 y en realidad los que amamos el fútbol y los que queremos el fútbol somos muchísimos, somos millones. Y después vamos a tener que pagar los platos rotos todos. El otro día en una cancha parece que alguien quiso bajar un cartel que hablaba un poquito más del gobierno. La policía hizo bajar un cartel. Eso es lo que están comentando. Me parece que eso ya estamos
mezclando las cosas, ¿no? Si hay un lugar de libertad de expresión, está en el fútbol, ¿no? Y que creo que finalmente le va a terminar jugando en contra, ¿eh? Sí, bueno, pero como decimos siempre, ¿no? Este gobierno apuesta a estos anuncios, digamos que son realmente fuertes, va por todo y después de eso se va degradando. ¿Cómo termina esto? No sé. Pero también las lucecitas de colores montadas para escena, como hablamos, sí, pues. ¿no? Entonces veremos. Esto quizá para el electorado de la Libertad Avanza es una melodía maravillosa, escuchar estas cosas, ¿no? Pero además me llama la atención porque incluye también la figura de los dirigentes, los Barra Brava y los dirigentes. Y ahí yo pienso, ¿no hay una especie de amenaza latente que tiene que ver con la SAT también? Muchachos, acepten la SAT y dejamos de perseguirlos. Bueno, no sé, pero si uno repasa, la mayoría de los clubes y sus grandes figuras en la gestión son gente que proviene de la política, sin lugar a dudas. Y si ustedes repasan, digamos, no es porque quiero hablar de dependiente. No, pero todos los socios de Milei, a ver, Santilli y compañía. Grindetti hace poco. Ritondo y Burri siempre están muy vinculados al poder independiente. Hay otros clubes también. Sí, pues sí. Y que Independiente no tiene Barra Brava, no tiene vínculo con... O sea, todos... No, ¿cómo se llama otro que era secretario de Seguridad? Digo, sigue siendo, antes de Lanús y ahora de Cava, Chávez. Exactamente. Todos tienen... Bueno, por eso, yo creo que todo lo que es un delito hay que castigarlo, sea quien sea, Barra Brava. Pero como te digo, bueno, veamos cómo termina todo esto. Yo creo que es parte, digamos, de este arsenal que establece el gobierno, muy efectivo, muy estratégico, en momentos clave donde quizás responden a otras cosas, como en este caso, consecuencia directa de la marcha del otro día, de las hinchadas. No hubo Barra Brava, eso te digo, en la marcha del miércoles pasado. Algún que otro puede ser, pero no fue la marcha. No, todos coinciden. Los que conocen el paño y varios periodistas realmente expertos, en este momento no me sale el nombre de... Sí, un muy conocido especialista en Barras Bravas, justamente. Gravia, que si hay alguien que combate las Barras Bravas y las conoce, y te diría, la certificación del tipo diciendo no había barras y los barras no quieren ir a este tipo de manifestaciones porque corren riesgos que no quieren correr, porque les estropea el negocio. Ahora, todo lo que significa extorsión o manejo fuera de la ley, me parece que tiene que ser castigado, organizado por Barra Brava, por, no sé, el que sea. O sea, eso nadie quiere defender a nadie que esté fuera de la ley. Eso está terrible. Pero bueno, veremos. Te hago la última. ¿Hay mediciones ya si esto afectó o no a Bullrich o a Milei? No, ayer estaba hablando con la gente de algunos consultores, dice que seguramente para el fin de semana va a haber una nueva medición. Están trabajando en eso. Lo que sí, a primer impacto, hay algunos puntos que ha bajado obviamente la imagen del presidente, ¿sí? Fundamentalmente estos puntos que se analizan son en votantes en el balotaje de Milei. Están midiendo votantes de Milei. Están midiendo eso. ¿Cómo les pegó a los que votaron por Milei? Pero seguramente para este fin de esta semana seguramente tendré datos más frescos. Gracias, Daniel. Un abrazo grande, Tito. Saludos a la gente del ET7. Bueno, Daniel Escribano, la opinión académica en este tema. Vamos a la otra opinión académica, pero en este caso jurídica. Lo tengo en línea al doctor Armando Aquino Brito, hombre del Derecho Constitucional. ¿Cómo te va, Armando? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tito? Un gusto saludarte. Estábamos hablando con Daniel Escribano, decano de la Facultad de Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda, y además hincha fanático de Racing, así que por eso estábamos hablando del tema de las barras, y conocedor de la realidad como sociólogo, como estudioso de la sociedad, del fenómeno. Desde el punto de vista jurídico, en serio, porque he escuchado tantas barrabasadas, por no decir pavadas, cuidando el lenguaje, de gente que supuestamente sabe derecho. ¿Cómo estás viendo estos últimos acontecimientos políticos y jurídicos del país? ¿Por qué no? La verdad es que no me quiero abstraer de una cuestión
que es para mí fundamental, porque, a ver, las garantías constitucionales, como yo manifiesto en el trabajo que salió publicado en las redes sociales, son de distinta naturaleza, pero todas emergen de la Constitución. Sí, pues porque ahora se usa como un adjetivo peyorativo eso de garantista, como se dice, ser garantista. Pero, a ver, yo hago una apuesta más fuerte. El que dice que las garantías no deben existir, que las garantías son algo peyorativo, o es un estúpido, pero así, o es un estúpido o no conoce nada del derecho. Y después, en tercer lugar, no conoce nada de la vida. Y paso a explicar de manera docente, y te pido que me escuche. El derecho o la manifestación del derecho son normas cuya aplicabilidad se da desde el Estado y se les reconocen a cada uno de nosotros, para que la gente entienda. Sí. Si esto no tiene efectividad, no sirve, porque a vos te pueden reconocer un derecho y yo me puedo ir al toque a violarte tu derecho. Sí, pues tengo derecho a la propiedad, pero nadie vigile, deja que me roben todos los días. ¿Sonó mi derecho a la propiedad? Así es. ¿Y cómo se efectiviza esto? Con las garantías. ¿Están establecidas en la Constitución? Sí, primarias. ¿Y quién les da? Cuando estas garantías previstas en la Constitución como normas de prevención positiva, de acción o de abstención por parte del Estado o de todos, se viola. Le da al juez. Entonces, las garantías hacen que las normas sean efectivas y se cumplan, sea por el acatamiento voluntario o sea porque el juez las impone. Y esta es la validación que tiene todo Estado de Derecho. Ponele que no existan las garantías, que es el imperio del más fuerte o el imperio del Estado aplicando la ley a como se le antoje o dé lugar. Esto es lo que no se entienden cuando peyorativamente se habla del garantismo. A ver, el garantismo es la clave de bóveda del funcionamiento del sistema y es la válvula de seguridad para que el sistema no se desmadre. No hay derecho sin garantía. La garantía acompaña al derecho como la sombra al cuerpo. Y si esto no se entiende, pues bien, los abogados que denostan esto vuelvan a agarrar los libros. Ya estás como Milei retándole a los economistas que... No, estoy como Quito Galeana, eufórico. También. Después de ganar el Racing Club. Bueno, pero, a ver, Tito, uno no puede, es decir, uno, como a vos, como a Quito, como a todo, no mueve la vocación docente. La misma pasión que podemos tener por un partido de fútbol de nuestro equipo de preferencia, la tenemos también cuando hacemos la actividad política, y la misma pasión ponemos cuando hacemos docencia. Yo en este momento pero me abstraigo. Armando, para que la gente que tenga claro, yo me abstraigo de una identidad partidaria. Yo en este momento ejerzo el rol docente de decir, che, las garantías tenemos que mantenerlas de tal manera que si no la mantenemos, toda la vida social se desvanece, se pierde. Pero Armando, la vocación por la abogacía, la vocación por el derecho, la vocación por la justicia, tiene íncita en sí misma el poder ejercer esa profesión para garantizar los derechos, para que aquellos que vean sus derechos violados tengan una garantía de que puede haber justicia y que se le pueden devolver los derechos violados. Pero, por supuesto, con mayor razón aún, el ejemplo que vos ponés reafirma lo que señalé. Porque si no, no existirían abogados, no existirían jueces y policías. ¿Qué? Porque las garantías no existen. ¿Quién va a hacer valer las garantías si no es el abogado que lleva adelante una causa y que le muestra al juez la violación de algún derecho? Ahora, ¿cómo se usa esto? Escuchá, Tito, ir ante un juez y decirle se violó un derecho
es ir en busca de la garantía Sí. secundaria, porque la primera garantía se violó, que es el respeto a la ley. Claro. Entonces, a ver, y para que la gente entienda, porque esta es la actitud que por ahí debemos tener, por más que después la gente critique, diga cualquier payasada, porque obviamente lo hace desde el desconocimiento, o peor aún desde la desaprensión y desentendiéndose del otro ser humano. Nuestro sistema, el ordenamiento jurídico argentino, tiene las distintas garantías individuales, amparo, habeas corpus, habeas data, artículo 43 de la Constitución. Garantías de funcionamiento, aquellas que protegen al juez que haga su actividad sin que se le disminuya el salario, sin que se le el tiempo que va a durar en su cargo, salvo que no tenga buena conducta. La garantía de el legislador de no ser arrestado por sus manifestaciones o por sus dichos, digamos, o lo mismo que si no es cometido por un delito que comete infraganti. Para que funcionen los tres poderes. A esto tenés las garantías sistémicas y lo que protege el sistema. No le podés conceder poderes extraordinarios ni suma del poder público, artículo 29. No le podés, Muy buen tema, cosa que el Ejecutivo actual está buscando por todos los medios, y ya lo consiguió. Pero no podés consiguió. hacer eso. Las garantías sistémicas también permiten el mantenimiento del orden constitucional y el sistema democrático. Las garantías sistémicas impiden que la reforma constitucional se realice de cualquier modo. Garantías sistémicas, valga la redundancia, efectivizan lo que es la supremacía de la Constitución, artículo 31. Y sigo con este tema, pero también hay otras garantías, las garantías institucionales, aquellas que la Constitución le pone un valladar al legislador o al Ejecutivo para que no regule o que regule de manera distinta o diferente instituciones que son básicas de la nación. Autonomías provinciales, por ejemplo, las universidades. Le pone un valladar, dice, che, usted de esta manera no puede regular. El sistema electoral dice, che, ustedes tienen que tener mayoría grabada. Entonces, estas son garantías de la institución. Alguno me dirá, de los clásicos, que hay muchos, yo diría clásicos y pelotudos, si me permitís la expresión. Porque ¿Ves que te estás pareciendo a Milei? No, y sí, y de alguna manera a los locos hay que enfrentarle con más locura. Mirá, entonces, le decís, no, las garantías son solamente individuales. No, señor. No puede. Es al individuo y a la colectividad. No le estamos diciendo que el poder lo tenga el Estado. No, al contrario, las garantías son la limitación al poder, limitación de tipo individual y limitación de tipo colectiva, limitación que le da algún poder que pueda abusar sobre el otro, y limitación que le impone a todo el conjunto para que se preserve el orden constitucional y el sistema democrático. Estas son las garantías. Y contra esto se denota alegremente como si las garantías no existieran. Bien, si las garantías claro, no que existen, el contrasentido que creo que hay que marcar y que marcás vos en tu artículo, nada hay más importante para defender las libertades que garantizarlas, que defenderlas de cualquier abuso, especialmente del Estado. Y por supuesto, del Estado y de todo, incluso de las potenciales grandes mayorías. Límite. También el derecho de la minoría tiene que estar garantizado. Claro, y está, y felizmente que está. Entonces, lo que yo digo es, sí, a las juezas se le ha llevado un conjunto de detenidos con una causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, ninguna. Atentado y resistencia a la autoridad. Si vos lees el fallo, 100 y pico de detenidos, la jueza lo enumera correctamente. Ahora, no se describe las circunstancias que son necesarias, de modo, tiempo, lugar y personas de la comisión del hecho. Se le dice, se le imputé este hecho. Y para que la gente deba entender, la acusación debe ser
precisa y detallada. ¿Para qué? Para que el individuo se defienda. Y no había precisión. Y la fiscal, cuando le llevó el caso a la jueza, no precisó la imputación y lo hizo mal y más tarde. Y cuando la policía le llevó los detenidos, no le dijo el motivo de la detención en flagrancia. Le dice, estaban en flagrancia, sí, pero ¿qué estaban haciendo? Comiendo un choripán, jugando a la pelota. No, nada. No describió el hecho. ¿Y qué es lo que hace la jueza? Aplica el artículo 7 de la Convención Americana en función del artículo 18 de la Constitución Nacional y les libera. Es decir, ¿por qué una persona va a estar detenida si no tiene cargos? Cargos son la imputación concreta. Yo puedo decir, Tito Meinen es un fenómeno número 9 de Boca Juniors, pero no acredito que vos estás fichado en el club, que jugaste determinados partidos y que hiciste goles. Sí, pues. Entonces, no acredito eso. Pues bien, la jueza, ¿qué es lo que le queda? Largarlos, porque y esta es la contradicción más flagrante. Si amamos la libertad, si pregonamos la libertad, pues bien, señores, la primer libertad, la máxima, la que es fundante y fundamental. Fundamental porque sin esta no existe la otra. Y fundante porque a partir de ella se elaboran todos los otros derechos. Es la libertad física. La libertad física, incluso la libertad de pensamiento, incluso la libertad de expresión. Estas tres libertades se pretendían cercenar. ¿Qué hizo la jueza? Aplicó el artículo 7 de la Convención Americana. Vean, no hay una acusación precisa y detallada, le tengo que soltar porque entonces la detención es arbitraria. Y si le dice después, cuando junte la causa, cuando formalice la acusación y la imputación, tráemelo porque yo te lo tengo identificado y lo cito de vuelta. Ahora, no sé si leíste... Tito, el fallo, que yo le recomiendo a todos que lean porque todos hablan sin leer el fallo. Te iba a decir, sí. Te iba a preguntar, ¿cuántos habrán leído como vos el fallo? Tiene apenas 12 páginas, que lo lean, que no sean tan obtusos. Lean y después cuestionen. Dice tiene citas a la Corte Interamericana, tiene citas a la Corte Suprema, tiene opiniones calificadas, pero se habla del zafaroniano. Al jurista que lo cita es un amigo nuestro que se llama Roberto Gargarella, constitucionalista, y hace hincapié en el derecho a la libertad de expresión y a la protesta. Nada que ver con Zaffaroni. Y no, además podemos tener puntos de vista en común con Zaffaroni. De hecho, por más que a vos te consta, yo tuve la osadía, y todavía me da vergüenza decirlo, refuté una tesis de él del lawfare con un libro mío. Pero yo no coincido con la visión jurídica de Zaffaroni, pero no tiene nada que ver con no defender las garantías constitucionales. No, pero además se habla en contra de Zaffaroni y no se tiene presente que se está hablando de el docente, de un académico de derecho penal que es el más grande de América Latina, claro, que recibió los premios más renombrados del mundo, reconocido mundialmente. Sí. Pero escúchame, se estudia en todo el mundo. Ahora, ¿qué puede estar desactualizado? Sí, que yo no coincido en la opinión política, pero por supuesto que no coincido. Ahora, negarle méritos académicos, negarle el aporte a las ciencias penales a Raúl Zaffaroni es de una osadía tremenda, y lo hacen con un descaro, un desparpajo que da temor. Y esto es lo que tenemos que... Bueno, a eso es lo que quería llegar. No es peligroso, no te da miedo que esté al frente del Estado un grupo de gente, incluso algunos juristas, que tengan esta posición, esta conducta. Pero a mí me da la sensación de que no estamos en manos de juristas, sino de carniceros. Están queriendo volver a un modelo autocrático, y entonces
lo que me asusta no son ellos que piensan distinto. Lo que me asusta es la cobardía nuestra. Lo que me asusta es que nosotros no tengamos la valentía de defender al prójimo, por más que nosotros no tengamos nada que ver con la protesta que realizan. A ver, yo no tengo 91 años, pero no por eso no me voy a enternecer por una persona que tiene esa edad y que apenas cobra 150.000 mangos para vivir, y que se va y dice, che, aumentame la jubilación. Y le dan un garrotazo. Y le dan un garrotazo. Y tampoco puedo dejar de pasar que hubo excesos y que hubo utilización política, pero por supuesto que la va a haber si es el juego de esto. Ahora, tampoco puedo desconocer que alguien plantó un revólver para que algún loco utilice y lo haga un exceso. Tampoco se desmintió que un infiltrado prendió el automóvil grabado por los propios manifestantes y rajó porque fue identificado y no era miembro y que de la fuerza de seguridad dispararon de manera incorrecta, no cumpliendo los protocolos de utilización de las armas lanzagases, por ejemplo. Bueno, ojalá que se salve el fotógrafo, pero prácticamente lo asesinaron. Pero Tito, y perdóname, yo sé que vos, además abogado, hincha de Boca, también sos periodista, pero a ver, cero empatía con el compañero de trabajo que está sufriendo y está debatiéndose entre la vida y la muerte. Sí, entonces, a ver, a mí la cuestión de derechos, te juro que por ahí relativizo, va en segundo plano. A mí lo que me preocupa es rescatar el alma humana, que los humanos, y los argentinos en particular, tengamos más empatía, tengamos más consideración en el prójimo. Podemos tener la ideología que querramos, y en buena hora que cada uno manifieste con desenfado y con libertad lo que cree y lo que piensa. Ahora, en algún momento tenemos que pensar en el prójimo cuando hace y realiza lo mismo que yo pretendo para mí, y hace protestando porque no piensa como yo, hace cuestionando porque no avala lo que yo consiento. Y esto es lo que tenemos que aprender a respetar y a valorar. Estamos perdiendo la posibilidad de vernos reflejados en el otro, por más que piense diferente. Sí, señor, y estamos violando justamente la más importante de las libertades, que es la libertad política, justamente, que es lo que da origen a todas las demás. No es la libertad económica, la libertad de mercado, es la libertad del individuo como tal para ejercer sus derechos. Sí, y peor aún, Tito, antes que me eche, porque estoy ya sonó el tiempo. Yo creo que se predica una libertad económica, pero con un fuerte autoritarismo político que puede terminar en una gran autocracia. Y las grandes autocracias, cuando se combinan el liberalismo político con el liberalismo económico con el liberalismo con el autoritarismo político, siempre terminan en la negación del resto de los derechos. Gracias, Armando. El predominio el más fuerte. Sí, señor. Gracias, Armando. Abrazo grande, cuídate. Se nos terminó el tiempo, volvemos mañana al caer la tarde. Seguí en LT7, ya llega 13 Max Noticias. Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde sus estudios centrales en calle La Rioja 743 y planta transmisora en